Lo que estoy presentando es un reperfilamiento de una parte de mi investigación doctoral que trabaja, entre otras cosas, con la Bienal Hispanoamericana, una bienal que hizo Franco entre los años 51 y 55. Eso despertó la posibilidad de abrir esta variante de investigación y a ver si puedo compartir pantalla. ¿Lo están viendo? Sí, ahora ¿Se sí. ve? Sí, Ah, sí. genial. Bueno, ¿y se ve en pantalla completa? Bueno, la idea es el franquismo y el bizarro entre el 36 y el 56. Que incluye desde el comienzo de la guerra civil hasta que el gobierno franquista vuelve a tener participación en el concepto de las naciones. Por eso esas fechas. Perdón, ¿está en pantalla completa? Pues yo me veo. Ah, ahí está, ahora sí. Eludiendo la definición de la RAE de bizarro como bravo, valeroso, gallardo, intrépido, que sería una definición que le hubiese gustado que se asocie con su nombre, paso a usar el concepto de bizarro basándome en lo camp, lo kitsch y lo surreal. Pasando en esas visiones, estas definiciones, empezando por lo camp, como el trabajo de Susan Sarandon del 64, donde plantea que la esencia de lo camp es el amor a lo no natural, lo artificioso y la exageración. El sello de lo camp es el espíritu de la extravagancia. Hay una seriedad fracasada. Con estos pilares podemos encontrar en uno de sus primeros momentos y participaciones la Guardia Mora, una guardia personal de Franco, que era parte del ejército marroquí, que lo tomó como guardia personal y que la tuvo hasta que en Marruecos consiguió la independencia en el 56 y a regañadientes tuvo que disolverla. En ella vemos parte de cómo sus desplazamientos venían precedidos por estas guardias de lanceros con trajes muy vistosos, ropas con túnicas, generalmente moros, y se buscaba que sean altos, grandes, y si era preferible, si tenían color oscuro en su piel de tez negra o perlada. Se los ponía en estos lugares de notoriedad en los actos, sobre todo al principio del gobierno, cuando se hacen las primeras manifestaciones por la victoria. En estas dos fotos se los ve con estos trajes típicos muy coloridos a los pies de Franco. Con lo cual se transmitía esa idea, ¿no? de lo extravagante, lo ajeno, lo impuesto, y a la vez la idea de la encubierta de lo potencialmente tenías en África, esa idea de imperio que quería desarrollar. Al punto tal que eran los encargados, como se ve en la foto de la izquierda, con el círculo rojo, de llevar el pensión del sello oficial, del escudo oficial que se había hecho Franco. Por el lugar se repite, como decíamos antes, como guardia personal, como un acto protocolar, pero también como patrulla que abría caminos dentro de la ciudad para los actos. Era como la previa y llamaba la atención. Acá los vemos como eran elementos de fascinación para la gente que veía trajes distintos. Pensemos en una España que estaba saliendo de la guerra y el único europeo, la única diferencia, el único que podían acceder a ver como algo raro y con unos trajes coloridos era esto en una España devastada y gris, ¿no? Esta idea de guardia mora se extendió puertas adentro. Los palacios presidenciales tenían como guardia a ellos y se los exponía a este nivel, ¿no? De ponerlos en cada columna, en los pasillos. Era parte de la decoración pseudo imperial. Lo que llevó también a esto, ¿no? La serie fracasada que hablabas antes. Terminaron siendo un elemento de curiosidad en el cual los turistas
extranjeros de las delegaciones, las pocas delegaciones que asistían, sacaban fotos, o cuando se juntaba el Estado Mayor, terminaban llevando a sus hijos a hacerse fotos, o que se les suban en andas y hacer paseos como si fuera un caballito. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que se encontraron, que puedo trabajar con esta idea, ¿no? de lo camp, es el Congreso Eucarístico que se realizó en el 52 en Barcelona, en donde encontramos elementos que lo definen como lo artificioso, lo exagerado, lo desmedido. Y de nuevo, todos estos puntos deriva en una seriedad fracasada, ¿no? Como planteaba la autora. En un congreso eucarístico en el 52, estamos pensando que España estaba marginada de las Naciones Unidas, no tenía contacto comercial ni diplomático con casi nadie, y entonces apoya en la Iglesia el único factor de poder interno y vínculo con el exterior, y consigue el Congreso Eucarístico y hace una demostración de grandilocuencia, ¿no? En una ciudad devastada como la que vimos, se plantean estos acuerdos con Philips para que ilumine la ciudad con la encíclicas o con elementos del logotipo de la provincia de Barcelona, en ese momento se la llamaba, junto con el cáliz. Y insisto, pensemos en una España en donde la iluminación era minoritaria, donde no había alumbrado público casi y estaba totalmente restringido. Estos actos eran la extravagancia y lo artificio del momento, ¿no? Después, esta designación de desmedido hizo que llevaran un tercio de los cardenales que fundan para un cónclave, asistieron ahí. Esto hizo que se llevara la acción a la propia cancha de Montjuic y podemos ver la cantidad de miles de asistentes que se reunían allí para tomar los hábitos, para tomar la comunión. Había confesionarios las 24 horas, o sea, rezos las 24 horas. Todo esto hacía que la idea de un congreso eucarístico pase a ser un show, pase a ser un acto publicitario, así sería. Algo particularmente anecdótico y que también raya la seriedad fracasada era la idea de cuando Franco quiere apoderarse de la espada del rey Fernando el Católico. Eh, Esta idea era la idea de que él era un cruzado, de que él había vencido en la victoria y que tenía el derecho a tenerlo en propiedad. Esta postura fue llevada a cuestionamientos por los curas que estaban con la posesión de la espada y que tenían los compromisos históricos de protegerla, y la llevaron a esconder para que el caudillo no la tuviese. Lo que se hizo, generando también, ya con un toque Kirch, fue hacerle una copia, este, para que la comunidad se le entregase y poder así salvar un poco la situación y que la espada quede en Granada y Franco se lleve un souvenir. Pero bueno, encontramos esa idea, ¿no? De la intencionalidad, lo artificioso, lo excéntrico, lo desmesurado. Esa idea de desmesurado también encontramos la idea de caza y pesca, ¿no? Cuando salía de caza y de pesca, todos sus actos eran, eran de ese estilo. Salía a pescar y en vez de cazar un salmón, que es lo que más o menos se podía conseguir un pescador capacitado con equipo y toda la jornada, cuando salían a pescar se conseguía pescar 5, 6, y lo mismo con la caza, con una batida de caza, decía haber cazado 4.600 aves, 4.600 perdices. Eh, lo que llevó acá ya después esto llevado a perder la seriedad y terminaron siendo chistes, o sea, había cálculos hechos sobre lo que podía aguantar un rifle o lo que podía aguantar el hombro de una persona, y 4.600 disparos, si todos hubiesen dado en el blanco, no hubiesen permitido que el calor de los disparos hubiese mantenido el rifle en condiciones, ni el hombro de una persona, ni un adulto mayor, hubiesen resistido. O sea, claramente era una imagen de exceso, de mostrarse por demás victorioso, por demás hacedor de todo lo que tocaba había sido, ¿no? El otro parámetro que usé para
hablar sobre lo bizarro es lo surreal. En, en su idea de distorsión de la realidad con lógica o con imágenes de múltiples interpretaciones. En esa lógica encontramos la procesión interna de Primo de Rivera en el 39. Esto se produce cuando se lleva un cuerpo a hombros de la falange durante días por 427 kilómetros. Este, Se cruzaron las provincias, o sea, a lomo de hombro, se cruzaron Alicante, Albacete, Cuenca y se llegó hasta Madrid. La idea es esto de haber cruzado media España con el féretro de un hombre, con comitivas que lo acompañaban con ritos de fuego a la noche, las órdenes religiosas cantando cantos fúnebres durante todo el recorrido, acompañando el cuerpo de una persona que en vida había obtenido el 0,4 de los votos. ¿No? O sea, esta idea de mezclar el poder electoral real con la imagen, con el poder de la iglesia y cómo todo esto se llevaba hasta crear una mezcla. Esa es la foto del lugar donde fue detenido y después abatido. Y esos son los momentos, ¿no? De cuando se saca el féretro que se empieza a portar a hombros. Las imágenes muestran, ¿no?, esa idea de rito de locura, ¿no? Y ese catolicismo al estilo Dalí en el surrealismo católico, ese surrealismo con una fuerte impronta religiosa. Y vemos cómo el cuerpo con antorchas y acompañado por el séquito de militares y de curas cruza por ciudades abatidas por la guerra, con ciudades en recreación, un montón de gente que acompañó todo el recorrido hasta terminar en esta pacificación eh, en su lugar de entierro final, que va a ser eh, perdón, en esta cruz, que ahora la vamos a desarrollar en el próximo punto. Pero bueno, se enlaza fácilmente con la idea, ¿no?, Juana Loca y esa idea de haber recorrido España con el cuerpo de su pareja, su esposo en ese caso, y con los curas cumpliendo ritos cada vez que llegaba la noche. Esa mezcla de lo histórico, lo religioso, hace que un acto político tenga ese carácter surreal, ¿no? Donde la realidad se empieza a distorsionar, se combinan los elementos de fantasía, política, realidad, religiosidad. Como contaba, el Valle de los Caídos. Ahí, en ese lugar, es donde se fue enterrado el cuerpo de Primo de Rivera, donde después posteriormente será enterrado Franco. Y ya esta foto plantea, ¿no?, ese concepto de surreal. O sea, es una montaña que fue socavada para crear un lugar de descanso de los cuerpos de los abatidos por la guerra. De los dos bandos, si bien es cierto que uno y otros fueron enterrados juntos, pero algunos voluntarios y otros se le impuso a la familia, a las comunidades. Después vamos a ver eso, también le da un carácter más surreal si cabe. Este es el lenguaje onírico que se da dentro, ¿no? Esa idea de monumentalidad que rompe con la estructura exterior de una montaña, donde se distorsiona porque se acompaña todo esto con lujo, insisto, metiéndonos en la idea de una España de posguerra, ¿no? Con marginada del mundo y con casos, casos bienes sin comercio, hacer esta obra eh, mar maravillosamente espléndida en cuanto a tamaño, en estructura y gastos. Eh, para que se hagan una idea, se buscó que la cruz que se hiciese fuera la más alta de la cristiandad, lo cual generó que haya solo ese hecho de la cruz, ese concursos internacionales, porque había problemas para armar algo de ese tamaño que pueda resistir el viento, la nieve que hay en ese lugar. Y las bases socavadas, como decía antes, donde está la base. Estas son las fotos de los interiores y cómo se trabajó, en donde vemos cómo de nuevo, o sea, se llevaban los cuerpos en cajas, los mandaban a los diferentes municipios, desenterrando a la noche
cuerpos, y es más, agregando cuerpos que no se sabía si eran realmente combatientes, solo para poder sumar un número y cumplir así con el cupo, o para poder quedar bien parado con respecto a otros municipios y poder decir que habían aportado más que otros, ¿no? Esto es una locura, ¿no? Un acto carente de lógica que, como lo definíamos antes, de lo surreal. Eh, y acá vemos como la misma imagen de la capilla de la iglesia es tomada con múltiples interpretaciones, todas estas críticas, pero cómo quedó como un símbolo, ¿no? Ese símbolo que pasa desde los zombies a la de la izquierda hasta la de acá abajo con una columna de cuervos y cráneos amontonados. La idea de interpretaciones múltiples dio pie a que cuya la democracia sea el foco de la crítica a lo que hoy se mantenía del franquismo o parte, bueno, del PP en este caso. Otra idea surrealista es esta, ¿no? La de Franco Cruzado es una alegoría que que pintó el autor boliviano Kremer, este, quien, hagamos el detalle, planteó a un Franco como caballero medieval, este, sobrevolando por su cabeza Santiago Apóstol en un caballo blanco, él con la capa blanca de la Orden de Santiago, rodeado, como digo, de elementos de la guerra civil, pero también de franciscanos, curas, monjas, que lo miran en exaltación. Pues está también esta mezcla, ¿no? de elementos para crear un mensaje que podríamos decir imita a los sueños en esa lógica, ¿no? Los sueños franquistas sería en este caso, pero imita esa lógica de sueños en el cual él se pone como un superhéroe en una escala superior, al cual está rodeado por las personas que lo idolatran. Esta es la tónica al reconstruir la iglesia del Carmen en el Soltar Mayor, que había sido afectado por la guerra civil. Franco se hizo pintar en el lado izquierdo, en el lado derecho vemos a los santos, vírgenes y mártires, la exaltación de la cruz, y en la fuente de la vida, a la derecha, a la izquierda, perdón, vemos a reyes católicos e imperiales. Abajo, en, más cerca, la fuente surrealista de distorsión de la realidad, de la carente de sentido lógico, es ponerse él en carácter de, primero, junto con los monarcas y segundo con los monarcas católicos que han hecho, bueno, atrás hay un papa, que han hecho desarrollos culturales, militares o religiosos por la iglesia, entendiendo que su cruzada contra el comunismo podría haber merecido ese lugar. El tercer pie con el cual apoyaba la postura de este franquismo bizarro era el Kirch, ¿no? La idea de que lo Kirch es aquella práctica artística para ennoblecerse y ennoblecer al comprador, que imita y cita a los museos, ¿no? Como lo plantea Eco en la historia de la fealdad. Y el Kirch es el resultado del gusto de las nuevas clases medias pequeño-burguesas que querían diferenciarse del pueblo llano evitar, y envidiaban a las élites, pero las cuales no conseguían emular. Es un quiero y no puedo. Por estas dos bases de definición de Kirch, podemos entender que el Kirch es una imitación de un estilo, un confort o lujo desmesurado que sobrepasa mucho más allá de lo funcional y que tiende a la aspiracional, a la acumulación, a la ostentación, al arquetipo. Es así que, de nuevo, Franco lo que se encapricha es conseguir el concepto de bajo palio, este paño que cubría a los reyes al entrar y salir de las iglesias. Franco quería que la iglesia le reconozca esa prerrogativa y trabajaba muchísimo para eso. Y ahí de nuevo, no esa idea de ostentación, de conseguir que la iglesia le permita esos rasgos de reyes y que le reconozca ese estatuto.
al firmar el acuerdo con el Vaticano en el 52, consigue eso y consigue que le permitan acuñar moneda que dice caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, cumple con esa idea de ostentación propia del Kirch y esa idea de imitación, ¿no? De los reyes. No lo siendo, ¿no? Y quedándolo en ese rol grotesco, forzado, ridículo, de querer ser a todas luces algo que no es. Igual consigue que la iglesia se lo reconozca, se lo permite utilizar, y es más, la iglesia le concede la Suprema Orden de Cristo, que es la mayor distinción que la iglesia podía conceder a un primer mandatario. Y ahí vemos el acto en la foto de la izquierda donde está arrodillado, el momento de la colocación de la orden. Eh, de nuevo, ahí consigue emular a, a los reyes, ¿no? Cumplir con ese objetivo aspiracional de emulación. En esa lógica de ennoblecerse, aspiracional, encontramos estos retratos, ¿no? Que claramente son referencia a los clásicos retratos, acá pusimos uno de Luis XIV, pero podría ser cualquier otro, al lado de una columna, con ropas de gala, con pieles, este, con esa idea de papeles atrás para firmar, o el retrato tradicional de nobleza. Y acá encontramos estos dos que me parecen interesantes porque son de Zuluaga, ¿no? Un gran pintor español que plantea estos malos retratos por la imposición de la voluntad de Franco de ser retratado de tal o cual manera. Esto es, de nuevo, con esa postura, con el uniforme y el sable en mano, ese fondo definido, y la otra esa gran bandera española que lo envuelve con la camisa de la falange, eh, que también hay cartas de Zulaga que se quejaba de cómo estaba teniendo que pintar esto de esa manera, que no lo convencía, bueno, que no lo convencía, pero había ese sentido de representación monárquica imperial, ¿no? Ese es un retrato muy conocido, a Franco particularmente le gustaba, se ve, porque lo usó para estampillas, lo usó para sellos, y lo vemos con esta gran estrella que tiene en el pecho, que es la Orden Laureada de San Fernando, que es la mayor distinción que les puede dar un militar. Él había hecho grandes trabajos diplomáticos con los demás militares para que se lo entreguen, se le entregaron el primer día junto con el desfile de la victoria, y estaba muy orgulloso de esa distinción por órdenes militares y se hacía representar siempre, inclusive cada vez más grande para que se vea. Perdón. Y atrás se ve ese cuello de zorro que tiene en el capote, que también es el grado máximo de ostentación, ¿no? O sea, ese capote, esa piel dorada, plana, por eso lo ponía al lado de Johnny Tolenko, porque jugaba con esa misma idea, ¿no? De mostrar todo, el brillo, la piel, las pieles del zorro, su porte recortado y su pelo, está todo demostrado para decir que puede ser el lujo y esa ostentación mal lograda, ¿no? Que terminó siendo tan repetitivo y tan arquetípico que las caricaturas, como las que se ven hoy en día esta de la calavera, ya con solo poner esas bandas en el pecho, el bigotito y el tapado con piel en el cuello se lo puede identificar. Bueno, la otra caricatura es una caricatura de los años 50, pero de Francia, que hace foco en lo mismo, ¿no? En la piel esta del tapado, su barriga prominente y la faja. Otro encuentro que tiene que ver ya con las mujeres de Kitsch es la que está, de un lado es el encuentro del viaje de Eva Perón en el 47. Eva Perón va a firmar acuerdos con Franco por el gobierno argentino, y es recibido con toda la pompa y todos los honores por la familia Franco. La mujer que está al lado con un sombrero negro es la mujer de Franco, Pilar Franco. Se dice que en el momento de llegada de Evita a este, España, hubo un duelo de vanidades entre Pilar Franco y Eva Perón,
este, que toda la prensa local, pese a la censura y todo más, dio por victoria a Perón, porque el esfuerzo que hizo Pilar Franco para ocupar espacio con sombreros, con joyas, con colores en la ropa, para opacar a Eva Perón fue constante. Eva Perón, por su parte, también se sumó al juego y presentó grandes vestimentas. Acá las vemos a las dos, en esos diálogos de ropas, en el cual encontramos ese lujo, ¿no? Pilar Franco con perlas eh, y joyas en los de abajo, grandes sombreros para ganar volumen visual, ¿no? Espacio. Y Eva Perón también con ropas con grandes brillos, con sombreros y arreglos florales, sobre todo el uso de las pieles. Pensemos que el viaje fue en verano. Eh, pero bueno, acá se las ve en esa tónica y por ejemplo en este recibimiento de gala hablo de esto, de los tapados, de los largos vestidos y cómo estaban jugando con texturas semejantes para ganar volumen visual. Acá se la ve a Perón con el tapado y a Pilar Franco con los sombreros y las galas. Todo esto que parece anecdótico tuvo un valor porque en el 55, 56, España entra a Naciones Unidas, revierte su situación de aislamiento internacional, pues se puso esta caricatura. Con el apoyo de los tratados con Estados Unidos, ingresa en la Unión. Así que este bizarro, apoyado, como decíamos antes, en Surreal, lo Kirch, en lo Camp, termina siendo una herramienta política que en ese momento de aislamiento sirvió para que pueda cerrar las puertas adentro, dar el show que tenía que dar a quienes tenía que dar, que era su pueblo, mientras que estaba reconstituyendo las relaciones internacionales, cosa que no pudieron hacer ni ninguno de los otros dictadores. Bueno, y con esta termino. Me excedí en el tiempo. Gracias por su atención.